Números capítulo 24 comienza diciendo que cuando Balaam se dio cuenta de que el Señor le parecía bien que él bendijera a Israel, ya no recurrió a las artes de hechicería como lo había hecho la primera y la segunda vez, sino que se dirigió la mirada hacia el desierto. Podemos ver que desde el verso 1 hasta el verso 9 vemos el tercer intento de maldecir al pueblo de Dios que le había pedido Balac. Sin embargo, vemos que Balaam no podía hacer eso, sino que ahora por tercera vez iba a bendecir al pueblo de Dios. Lo diferente aquí es que nos dice la escritura que el Espíritu de Dios vino sobre él y él pronunció estas palabras proféticas. O sea, hay una diferencia entre cómo había profetizado antes y cómo está profetizando ahora. Y podemos ver que parte de esta profecía nos dice que son hermosas las tiendas de Jacob, que son hermosas sus habitaciones expandidas como los arroyos, y empieza a hablar de una prosperidad que hay, de lo grande que son sus tiendas y de lo próspero, abundante, lleno de semilla, lleno de agua, lleno de toda la bendición que Israel iba a tener. Y sella esta profecía con las palabras del verso 9, donde nos dice que benditos sean quienes lo bendigan y malditos sean quienes lo maldigan al pueblo de Israel. Podemos ver entonces que esta nueva bendición que el pueblo recibe hace enojar a Balac, que dice que encendió su ira contra Balaam y agitó las manos diciendo que le había pedido maldecir a su enemigo y ya 3 veces lo había bendecido. Entonces vemos que desde el verso 10 hasta el verso 20, después de mandar a que se vaya Balaam, que ya no le iba a dar las riquezas, como le dice, Balaam nuevamente le responde que le había advertido que solo podía llevar el mensaje que Dios le decía. Una vez más podemos ver que entonces Balaam pronuncia nuevas palabras proféticas, y en estas palabras proféticas desde el verso 15 hacia adelante nos muestra cómo está la victoria que va a tener Israel, la victoria que se ve por ejemplo en el verso 17, donde dice: yo lo veré pero no en este momento, lo contemplaré pero no de cerca, de Jacob saldrá una estrella y un cetro surgirá en Israel. Y empieza a decir a quienes van a conquistar: van a ir a Moab, van a conquistar a Edom, y Israel va a hacer grandes proezas. Podemos ver también que habla de que de Jacob saldrá un conquistador y acabará con todos aquellos que queden en la ciudad. Ahí termina entonces estas profecías que habla de la victoria. Y luego vemos otras breves profecías que van dando en distintos pueblos, hablando de distintas ciudades o de distintos pueblos que hay, como Asiria, que están profetizando, el rey de Amalek, ¿cierto? Que va profetizando a futuro y va hablando acerca de lo que va a hacer el Señor. Termina el capítulo diciéndonos esto en el verso 25. Dicho esto, Balaam se fue de ahí y volvió al lugar de donde había venido, y también Balac se fue por su camino. ¿Qué es lo que podemos meditar, hermanos, de este capítulo número 24? Podemos ver que la bendición y la prosperidad de Israel habían sido aseguradas mediante lo que el Señor había hecho. Aquí podemos volver a recordar que Dios es un Dios de palabra, Dios es un Dios de pacto, y cuando Dios escoge a un pueblo y lo quiere llevar a cabo a su propósito, lo va a hacer. De la misma manera, nosotros, como somos el Israel espiritual, parte de este pueblo escogido, amado y llamado por Dios, entonces somos parte de esta bendición y esta prosperidad, que no siempre es material, pero siempre es espiritual. Recibimos toda la bendición, toda la prosperidad de la palabra. Somos bendecidos con la verdad del Evangelio aplicado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Entonces es un gran regalo de Dios para nosotros como su iglesia. También podemos ver que aquí señalan algunas cosas que iban a ser proféticas respecto a nuestro Señor Jesucristo. Se habla de la estrella de Jacob, se habla del cetro de Israel, y esto sin duda alude proféticamente a cómo el Señor va a nacer, cómo el Señor va a actuar, cómo el Señor va a gobernar, siendo el rey, siendo el verdadero Mesías que tanto esperaban. Iba a venir con poder, con autoridad, e iba a gobernar a Israel. De igual manera, el Señor hoy gobierna su iglesia es parte de este cetro que Él tiene el poder, la autoridad, es el juez, es aquel Dios que va a juzgar toda nuestra vida cuando Él regrese. Y es que por eso debemos vivir confiando, aferrados a la voluntad de Dios, haciendo buenas obras, viviendo para su gloria, porque el Señor regresará como esa estrella, como ese cetro, a juzgar a cada uno de su iglesia.